primer apartado nos pide que digamos si este ejemplo lo clasificaríamos como variable continua o variable discreta. Si observamos los datos, el menor valor de todos es el cero y el mayor valor es el 9. Como hay varios números en medio, la mejor forma de distinguirlo es con una variable continua. El segundo apartado nos pregunta cuánto vale el recorrido. El recorrido es la diferencia entre el mayor valor, que es 9, menos el menor valor, que es cero. Luego el recorrido es igual a 9. El tercer apartado nos pide que construyamos la tabla de frecuencias considerándola como una variable continua y agrupando los datos de dos en dos. Construimos la tabla. Como el intervalo tiene que ir de 2 en 2, partimos del 0, que es el valor más bajo. 0 cerrado, 2 abierto. Del 2 al 4. Del 4 al 6. Del 6 al 8. Y del 8 cerrado al 10 abierto. La marca de clase es la mitad del intervalo. Esto sería entre el 0 y el 2. A la mitad tenemos el 1. Entre 2 y el 4 a la mitad está el 3. La mitad del intervalo 4-6 es el 5, el 7 y el 9. Ahora debemos de contar cuántas veces aparece cada uno por intervalo. Empezamos desde el, bueno, por ejemplo, vamos a ir marcando rayas. El 5 estaría entre el 4 y el 6. El 2 estaría aquí 2 cerrado aquí abajo. El 4 en el 4 cerrado, no en el abierto. El 9 en este último. El 7 aquí. El 4 en el cerrado, que es aquí. El 5 aquí. El 6 aquí está abierto, no. Lo pondría en el cerrado. El 5 tenemos aquí. 7, 7 y así sucesivamente. Quedando al final en el intervalo de 0 a 2, dos números. 5 en el intervalo de 2 a 4. 17, 19 y 7. En total, 50 elementos. H sub i, aplicando la fórmula, era igual a la F sub i partido de la n. Luego esto será 2 partido de 50, 5 partido de 50, 17 partido de 50, 19 partido de 50, 7 partido de 50. Y esto sale 0,04, 0,1, 0,34, 0,38 y 0,14. P sub i, que es el porcentaje, multiplicar la H sub i por 100. Luego tendría el 4%, el 10%, este por 100 saldría 34%, este por 100 38% y el 14%, el 0,14%, 14%. F sub i mayúscula es ver la F sub i y sumar todos los que tiene por encima. Por encima del 2 no hay nadie, luego la F sub i mayúscula es 2. Por encima del 5 tengo el 2, luego esto sería 5 más 2. Al 17 hay que sumarle 5 y 2, sería 17 más 5 más 2. Al 19 hay que sumarle todos los de arriba, 19 más 17 más 5 más 2. Y este último se suman todos los de arriba, 7 más 19 más 17 más 5 más 2. Esto nos sale 7. Aquí tengo 24.
Aquí tengo 33 y aquí tengo 33, no 43. Y aquí tengo 50. La h sub mayúscula es coger la f sub mayúscula y dividirlo entre la n. Sería 2 entre 50, 7 entre 50, 24 entre 50, 43 entre 50 y 50 entre 50. Y esto es igual a 0,04, 0,14, 0,48, 0,86 y 1. El porcentaje acumulado es multiplicar la h sub mayúscula por 100. Aquí saldría el 4%, el 14%, el 48%, el 86% y el 100%. La siguiente columna nos pide que multipliquemos la h sub i, que es la marca de clase, por la f sub i, que es la frecuencia absoluta. Luego multiplicamos 1 por 2, 3 por 5, 5 por 17, 7 por 19 y 9 por 7. Esto nos sale 2, 15, 85, 133 y 63. Y en total, si sumamos todo, obtenemos como valor el 298. La siguiente volver a multiplicar este valor que tengo aquí por x sub i, porque lo mismo hace x sub i al cuadrado por f sub i que coger este y volver a multiplicar. Coger este de aquí y volver a multiplicar por x sub i. Luego, esto sería 1 al cuadrado por 2, 3 al cuadrado por 5, 5 al cuadrado por 17, 7 al cuadrado por 19 y 9 al cuadrado por 7. Esto nos da 2, 45, 425, 931 y 567. Si lo sumamos todo, en total sale 1970. Y así tenemos construida toda la tabla de frecuencias. El siguiente apartado nos pide el histograma del polígono de frecuencia. Nos fijamos en las columnas x sub i y f sub i para representarlas. La x sub i va a ser sobre el eje horizontal y la f sub i sobre el eje vertical. Luego, bueno, en vez de la x sub i, realmente lo que nos fijamos es en la marca, en las clases. Intervalo 0,2, la f sub i vale 2. Luego tenemos una barra que se levanta desde el 0 a 2 a 2 de altura. De intervalo 2, 4 sube a 5, luego del 2 al 4 subimos a 5 de altura. Después del intervalo 4, 6 tenemos 17 de altura, que más o menos es así. Del intervalo 6, 8 a 19 de altura, ahí está. Y el último intervalo, que del intervalo 8 al 10, 7 de altura. Ahí lo tenemos. Es el histograma y el polígono de frecuencia es simplemente unir los puntos medios de esta barra. Este es el apartado D. El siguiente apartado me pide la media aritmética
se llama X barra, la moda y la mediana. La media aritmética se obtiene dividiendo el valor que hemos obtenido como suma en esta columna dividido entre el tamaño de la muestra, que es 50. Luego esto es 2,98 partido entre 50 y esto es igual a 5,96. La moda es el valor que más se repite. Si miramos la tabla de frecuencias, la F sub i, el valor que más se repite es este de aquí, que se repite 19 veces y se pone la marca de clase, que es 7. Luego la moda es 7. Y para calcular la mediana, lo que hacemos es dividir entre 2 el tamaño de la muestra, ese sería 25, y mirar en la F sub i mayúscula el primer valor que pase de la mitad del tamaño de la muestra, que pase que sea mayor que 25. El primer valor que es mayor que 25 es este 43, luego la mediana también es 7. El último apartado nos pide la varianza, la desviación típica que es sigma, y el coeficiente de variación. Se llama CV. La varianza la tenemos que mirar en esta tabla, que es dividir por un lado la suma de esta columna entre el tamaño de la muestra, eso por un lado sería 1970 entre 50, 1970 entre 50, y restarle la media aritmética al cuadrado. Y esto nos da 3,87. La desviación típica es hacer la raíz cuadrada de la varianza. Y esto sale 1,96. Y por último, el coeficiente de variación en la división entre la desviación típica, sería 1,96, y la media aritmética, que era 5,96. Y esto nos sale 0,33.